Ajá, ok. Sí, les decía que en la última sesión vimos la construcción de un flujo de efectivo eh, para el caso de una empresa que está operando y que analiza la posibilidad de realizar un reemplazo de maquinaria y equipo. Y en ese caso, señalábamos en la clase de ayer que se analizan los flujos incrementales, es decir, cómo va a cambiar la situación actual, el reemplazo de la maquinaria por una nueva. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa aquí es ver el antes y el después, es decir, la situación con proyecto y la situación sin proyecto, que fue lo que planteábamos el día de ayer, y en donde a partir de este estudio de caso que vimos, sacamos lo que es si conviene o no convendría hacerlo. Aquí la conveniencia en este tipo de proyectos que se refieren al reemplazo de maquinaria de empresas que ya están en funcionamiento, bueno, hacen referencia a ver si existe un ahorro con la nueva situación, es decir, con el proyecto, versus la situación actual. Eso fue, digamos, lo que hicimos. Y aquí les estoy proyectando el resultado final de ese análisis que hicimos, en donde comparamos una situación con proyecto y una situación sin proyecto y sacamos las diferencias. Evidentemente, en este cuadro, que es un flujo de efectivo, un cash flow, podemos ver que una situación con proyecto reduce significativamente, eh, digamos, una situación con proyecto reduce las pérdidas y en ese sentido lo que hace es que se generan ciertos ahorros con el reemplazo que sin el reemplazo. Y estas diferencias las anotamos en la última fila, que se llama así, diferencias, en donde anotamos, bueno, la diferencia entre estos dos son 282, la diferencia entre estos dos son los 282 y así sucesivamente. Hacemos esta sumatoria y observamos que lo que se ahorra con la situación, eh, con el reemplazo, es más que suficiente para cubrir la inversión y además dejar un remanente en este caso. Ese es cuando, insisto, hacemos el flujo de efectivo para empresas que están operando, en este caso que ya llevan un tiempo y que analizan esta situación de reemplazo. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda, nada más para agregar a este último comentario. Podemos... quiero agregar esta parte para que quede más claro. Vamos a la última, que es esta, ¿no? No. Ahí sí se ve lo que estoy proyectando, es que se me movió. ¿Sí se ve lo que estoy proyectando? Sí, ya, se había trabado, pero ya. Ok, sí es la última laminilla que vimos. Lo único que iba a hacer es agregar la suma, la sumatoria, para que vean de dónde salieron estos datos, que son 282 para el primer año, 282 para el segundo año, igual 282 para el tercer año, que es la diferencia, los 302 para el cuarto año y 428 para el último año, para el quinto. Entonces hacemos esta sumatoria y de aquí es que sale este dato de 1576.
que es el mismo que utilizamos para ver la conveniencia. Y este dato lo comparamos, esta sumatoria la comparamos con la inversión, con la situación con proyecto, que es la única que tiene inversión. La otra, recordemos, no tenía una inversión, ya que la maquinaria que actualmente venía funcionando ya tenía 2 años de trabajando y le restaban 3 años de vida contable o de vida valor en libros, ¿no? Entonces, es así como obtuvimos este 1576, que es lo que nos permite al final del día decidir si conviene o no conviene. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es ver los valores incrementales de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Bueno, a partir de esta construcción de flujo de caja, yo les voy a dejar en la semana un ejercicio justamente con la idea de que ustedes puedan aplicar la construcción de un flujo de caja. El flujo de caja es importante toda vez que es la materia prima para, digamos, eh, elaborar indicadores que nos permitan hacer la evaluación financiera de un proyecto de inversión. Por eso es que nos invertimos tanto tiempo en este tema, casi invertimos 3 clases por esa importancia. Entonces vamos a ver el tema que tenemos previsto para el día de hoy, que son los indicadores de evaluación. Esta presentación la tengo aparte. Y bueno, aquí sería esta la presentación de la evaluación financiera. Y vamos a ver, bueno, cuáles son los métodos que hay para la elaboración de estos indicadores. Algunos, les comento, les adelanto que algunos indicadores o métodos para la evaluación financiera no contemplan el valor del dinero en el tiempo. Esto es importante porque el dinero, como sabemos, pierde su poder adquisitivo con el paso del tiempo. Es decir, 20 pesos de hoy no va a poder eh, comprar lo mismo en 5 años. Entonces, hay métodos que contemplan este detalle del valor del tiempo y lo que estamos haciendo a la hora de construir este flujo de caja es hacer proyecciones a 5 a 10 años, dependiendo de el horizonte de evaluación de ese proyecto. Entonces, cuando estamos haciendo esas proyecciones a 5 a 10 años y estamos proyectando los flujos de efectivo, quisiéramos saber, bueno, cuánto va a representar ese flujo de efectivo que vamos a tener en 5, en 10 años hoy. Entonces es traer esos flujos de efectivo del futuro o estimados al presente. Yo le llamo a este proceso la máquina del tiempo, ¿no? Regresar esos valores futuros al hoy para ver, bueno, cuánto sería el equivalente hoy, ese dinero. Entonces hay métodos que consideran esto y hay métodos que no lo consideran. Entonces vamos a presentar todos los indicadores, todos los métodos que existen para la evaluación financiera. Lo primero que tenemos que reconocer es que digamos que sin información no hay manera de poder evaluar. Y si no hay manera de evaluar, no hay manera de decidir la conveniencia o no de un proyecto de inversión. Eso sería lo primero que hay que señalar. Entonces, si no se evalúa un proyecto, entonces no hay manera de que tú recomiendes invertir o no en un proyecto de inversión. Entonces, justamente la utilidad de la evaluación es que te permite ver la conveniencia o no de invertir en un proyecto de inversión. Para eso hacemos esta evaluación, para ver la conveniencia, en este caso financiera.
de ese proyecto de inversión. Y para ello necesitamos información. Para la evaluación necesitamos información, dentro del cual el flujo de efectivo, el flujo de caja o el cash flow, pues es uno de los elementos más importantes. Aunque también hay otro tipo de información que vamos a ir observando que también se requieren. La primera, sin duda alguna, es el cash flow, el flujo de caja o el flujo de efectivo, como le quieran llamar. Otro elemento también a considerar es, aparte de los flujos esperados a futuro, la inversión que se va a hacer en el momento cero, es decir, antes de la puesta en marcha del proyecto de inversión. Pero también requerimos conocer este dato. ¿Cuál es el costo del capital? Ese dato también lo necesitamos conocer. Y también necesitamos conocer cuál es la tasa mínima aceptable de rendimiento que debe de generar el proyecto de inversión para hacerse la inversión. Este último dato lo proporcionan en parte los que van a invertir o la empresa que va a invertir. Es decir, ella exige, bueno, mínimo para que valga la pena, yo tengo que recuperar eh, al menos la inflación, que en el caso del mexicano, en los últimos años han dado alrededor del 3.5, del 4%, que es el porcentaje en el que aumenta los bienes y servicios en una economía, más algunos puntos extras por el riesgo de invertir. Porque yo puedo tener mi dinero sin invertir en un proyecto guardado en el banco y me puede estar generando un determinado interés a favor. Entonces, esta tasa mínima de rendimiento justamente nos habla de ese elemento, es decir, cuánto es lo mínimo que yo estoy dispuesto a aceptar el proyecto y debe de cubrir al menos la tasa de inflación más algunos puntos por el riesgo que implica invertir en un nuevo negocio, porque no hay certeza de que yo vaya a ganar en ese negocio, lo puedo perder, sí, pero también puedo ganar. Entonces se establece un mínimo aceptable de rendimiento, que es lo que nos va a permitir hacer esta evaluación como vamos a ver. Entonces, otro elemento también que se requiere para hacer esta evaluación es, bueno, ¿cuál es el tiempo estimado del proyecto de inversión? Es decir, ese horizonte de años en donde vamos a hacer la evaluación. Como ya vimos, dependiendo también de la vida estimada del proyecto, es el tiempo que se proyecta. Puede ser de 5, de 10 años, dependiendo del tipo de proyecto que se establezca. Entonces, esta es la información, esta es la materia prima que se requiere para hacer este tipo de análisis. Entonces, si les parece, vamos a hacer la definición de cada uno de estos elementos. Ya de cash flow, ya sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Ya vimos cómo sale el flujo de efectivo, pero bueno, vamos a retomar una vez más esta definición. De la utilidad neta que nos queda, le vamos a sumar en lo que es el ajuste por gastos no desembolsables, como las amortizaciones y las depreciaciones de cada uno de los años del horizonte, y de esta manera sale el flujo neto de efectivo. La inversión neta, bueno, es todos estos activos que se tienen que comprar, incluyendo los tangibles, los intangibles y desde luego los activos diferidos y el capital de trabajo necesario para que podamos generar los productos o servicios, así como para las labores de distribución y de venta de ese producto o de ese servicio. Esta es la inversión inicial neta. También hacemos referencia a otro concepto que es el costo del capital. El costo del capital es el pago que nosotros hacemos por usar recursos financieros, el costo del capital.
Sabemos, y esto ya lo sabemos porque ya vimos un ejemplo, cuando se ocupan recursos ajenos derivados de un préstamo bancario, por ejemplo. Si en el caso de, de esta situación en donde se solicita un préstamo para financiar la inversión inicial o parte de ella, sabemos que se tiene que pagar una cuota que va a incluir el interés y que va a incluir la amortización. Entonces, este interés que vamos a pagar, pues tiene un beneficio fiscal, toda vez que, como vimos, nos permite reducir lo que se paga de impuestos y por lo tanto la utilidad antes de impuestos es más pequeña en una situación con financiamiento externo que con recursos propios. Y la tasa mínima aceptable de rendimiento o simplemente tasa mínima de rendimiento. Esta es la tasa mínima que permite recuperar, bueno, el costo de capital que se utilizó de los recursos utilizados, ya sean propios o ajenos, ¿sí? Utilizados para la adquisición de estos activos que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. A estas alturas del partido me parece que ya queda claro, bueno, la importancia de los activos. Por eso decía Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que yo recomiendo, decía, bueno, es que un activo es algo que te genera, que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que te quita dinero de tu bolsillo. Entonces, los activos son generadores de riqueza al final del día. Y ahí puedes ver en el flujo de efectivo, bueno, cuáles son los activos que se están adquiriendo para la puesta en marcha de ese proyecto de inversión. Entonces, esta tasa mínima de rendimiento debe de por lo menos recuperar lo que se invirtió en el proyecto, porque, bueno, si se manejan recursos propios, por ejemplo, estos recursos propios pudieron haberse invertido en otro instrumento financiero y generar ciertos rendimientos en lugar de invertirlo en el proyecto de inversión. Entonces debe de generar suficiente como para que valga el esfuerzo y el riesgo que implica abrir un nuevo negocio. La TEMAR, o también conocida simplemente como tasa mínima de rendimiento, tasa mínima aceptable de rendimiento, la TEMAR, esta se determina a partir de digamos, el costo de capital de los recursos invertidos. Entonces, cuando se invierte ese proyecto de inversión, esperamos al menos recuperar estos recursos que se invirtieron, este costo del capital que llamamos. Entonces, la forma de que nosotros determinamos la TEMAR o la tasa mínima aceptable de rendimiento es fijar como piso lo que estaríamos generando con ese dinero en el banco, ¿sí? Es decir, lo que técnicamente se llama tasa de interés pasiva. La tasa de interés pasiva es la tasa que se paga al ahorrador, al inversionista que deposita su dinero en el banco, a diferencia de la tasa de interés activa, que es lo que el banco cobra por prestar ese dinero que tú depositaste en el banco a otros para actividades diversas. Y la diferencia entre lo que el banco paga a los ahorradores o inversionistas y lo que él a su vez tiene que cobrar por prestar el dinero es la ganancia del banco. Entonces, ese es como las instituciones bancarias funcionan. Son intermediarios entre ahorradores, entre gente que tiene excedentes de recursos económicos, financieros, y gente que necesita esos recursos. Está en el medio, por eso se le llama intermediario, porque está en el medio. Y en ese sentido funge
como está, digamos, en esa relación entre los que necesitan el dinero y los que les sobra el dinero, está en el medio. Entonces, a unos que vienen y depositan su dinero en el banco, les da una tasa de interés que se llama tasa de interés pasiva, y a otros que necesitan pedir prestado para alguna actividad de consumo o de inversión, les cobra una tasa que se llama tasa de interés activa. Y la diferencia entre lo que cobra y lo que paga es la ganancia del banco. Ese es parte de lo que consideraríamos a la hora de la tasa mínima aceptable de rendimiento. Y hay que agregarle, además, algunos puntos extras por el riesgo del proyecto. Entre más riesgoso sea un determinado proyecto, más puntos adicionales va a exigir la empresa o el inversionista por la realización de ese proyecto. Porque hay una relación entre riesgo y tasa de interés. Entonces, entre más arriesgado sea, más tienes que compensarlo, más tienes que recompensarlo por haber asumido el riesgo. De allí que a los empresarios se les llame, pues eso, emprendedores, ¿no? Porque arriesgan. Y como dice el dicho, el que no arriesga, pues no gana. Entonces, justamente el temar es fijar lo mínimo que nos pagan en los bancos en promedio y agregarle unos puntos adicionales. Esto actualmente, digamos, revisando eh, cuánto paga el banco por mantener tu dinero en un instrumento de ahorro, pues esto va a variar de banco en banco, pero debe de andar en un promedio de 4%. Y si te fijas, la tasa anual de inflación anda alrededor de 4%. De hecho, cada 15 días se saca el estimado de la inflación, cada 15 días. Y al final se hace un ponderado anual. En los últimos 2 quincenas, la inflación ha tenido, la verdad, ha tenido aumentos significativos. Estamos hablando de que el objetivo del Banco Central de México es que la inflación ande alrededor del 3% anual. Y las últimas 2 quincenas que se midieron la inflación, se reportó que la inflación andaba en el 6%. Imagínense, 6% ya es bastante. Atribuido principalmente al aumento global en los combustibles. Ha aumentado mucho. Tan solo fíjense cómo está la gasolina, cómo está el gas, subió bastante. Y eso le pega a toda la economía. Pero no es un fenómeno exclusivo de México, es un fenómeno global. Entonces, sí hay preocupaciones de que la inflación pues sobrepase ese límite del 3% anual. Porque si tú guardas tu dinero en el banco y te pagan un 4% y resulta que la inflación anual fue del 5%, entonces perdiste 1% del poder adquisitivo de tu dinero. Entonces, perdiste 1%. Es decir, ese dinero no va a ser capaz de comprar las mismas cosas que comprabas hoy por la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Entonces, justamente la TEMAR o la tasa mínima de rendimiento aceptable, lo que hace es, bueno, fijar un estándar de cuál es lo que se paga en promedio por un instrumento, por un ahorro en el banco, y se toma como referencia algo que se llama certificados de tesorería, los CETES. No sé si lo han escuchado, seguramente en las noticias me han escuchado alguna vez los CETES, certificados de tesorería. Entonces, estos se fijan como referencia y los bancos lo toman como referencia de cuánto es la tasa mínima que ellos estarán pagando por los ahorros. Entonces, estos CETES eh, deben de estar alrededor del 3.5 anual, más o menos 3.5 anual o 4%, por ahí deben de estar, no tengo el dato exacto, pero incluso se puede googlear, ¿no? En cuánto está el CETE.
está a 28 días y bueno, pueden encontrarlo a más largo tiempo. Entonces, este sirve como referencia a los bancos porque se supone que es la tasa libre de riesgo. Y a partir de allí se le suman algunos puntos para compensar el riesgo del proyecto. Y de ahí se determina la TEMAR. Entonces, este dato va a ser importante porque es un indicador que nos va a decir conviene o no conviene. O sea, la TEMAR que exige el inversor es de, inventamos, 10%. Y después de hacer el proyecto, observamos que la tasa de rendimiento es menor. Obviamente no se acepta el proyecto. Debe de ser al menos igual o mayor a la TEMAR, al menos. Entonces, bueno, esto comentado, una vez entonces que se elaboran estos estados financieros que son proyectados, son estimaciones al final del día, se determinan los datos que vamos a necesitar para hacer el análisis financiero y a partir de allí, entonces, la evaluación. Entonces, esta evaluación de resultados proyectados de la operación de proyectos mediante indicadores financieros. ¿Cuáles son estos? Bueno, típicamente tenemos que para, digamos, calcular la bondad o no de un proyecto de inversión, tomamos como referencia el tiempo en que se recupera esa inversión y la rentabilidad que éste genera. Y hay al menos dos métodos principales para hacerlo. Aquellos métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo y aquellos métodos que sí lo consideran o que sí lo incorporan. Dentro de los primeros, dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo, tendríamos los siguientes. En este esquema, resumo estos dos métodos. Tendríamos uno que es el periodo de recuperación. Este nos va a decir, bueno, en cuánto tiempo se recupera la inversión, en cuántos años se recupera la inversión. También tenemos la tasa simple de rendimiento, que a partir de lo que se invirtió y a partir de los flujos de efectivo, bueno, se estima esta tasa simple de rendimiento. Incluso la tasa promedio de rendimiento. Son entonces parte de lo que son los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Y también tenemos métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Y que 20 pesos hoy no va a ser lo mismo que 20 pesos dentro de un año, es decir, en cuanto a su poder de compra. Entonces aquí tenemos el valor presente neto o el valor actual neto, algunos llaman valor actual neto, valor presente neto, como se le quiera llamar. Tenemos la tasa interna de retorno. Son algunos, digamos, indicadores financieros básicos para poder hacer la evaluación. Entonces, si les parece, vamos a irlos revisando y vamos a ir colocando algunos ejemplos para poderlos aplicar. Primero, vamos a dar la definición, la fórmula para calcularlo y después un ejemplo. Así vamos a estar procediendo. Una definición, la fórmula, cómo se interpreta el indicador y después un ejercicio para irlo aplicando. El primero de ellos es este, que es el periodo de recuperación. Este es un indicador que responde a este planteamiento. Nos dice, bueno, ¿en cuánto tiempo recuperaríamos la inversión inicial? Si ese periodo de recuperación es el que está esperando el inversor, entonces se aceptaría el proyecto. Si no lo es, se rechazaría. Entonces nos está diciendo este indicador en cuántos años los flujos de efectivo van a igualar a la inversión inicial que hicimos. Entonces, en el momento en el que la suma de los flujos de efectivo igualen a esa inversión inicial, ese sería el tiempo de recuperación de la inversión inicial. Además, la fórmula que nos va a permitir estimar esto va a ser la inversión, el volumen de la inversión, dividido entre el flujo neto de efectivo.
A partir de allí, el dato que obtengamos se va a interpretar como el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial hecha por el proyecto. Esa es, digamos, la fórmula que tendríamos que aplicar para ver en cuánto tiempo se recupera esa inversión. Esta tiene algunas limitantes, este indicador tiene algunas limitantes como indicador de la bondad o no de un proyecto. Este tiene digamos, está limitado a que se usa para proyectos que tienen vidas económicas y flujos efectivos iguales. Y una de las desventajas es que omite el valor del dinero en el tiempo. Es decir, no nos dice, bueno, estos flujos de efectivo que se están proyectando a tantos años, ¿cuánto equivalen hoy? Y no nos dice nada acerca de el periodo más allá del periodo de recuperación, o sea, que hay más allá para poder evaluar el proyecto de una manera más completa. Tan solo se limita a decir el número de años que tú podrías recuperar esa inversión inicial. Entonces, cuando los flujos de efectivos son desiguales, tenemos un escenario de años y cada año hay flujos diferentes, el PR o periodo de recuperación se calcula sumando los flujos de efectivo desde el momento 1 hasta el último en una columna que se va a llamar acumulado de flujos de efectivo, y a partir de allí vemos, bueno, en qué momento ese acumulado es equiparable a la inversión inicial. Así es como se obtendría en el caso de los flujos desiguales. Entonces, el año en el que el acumulado de estos flujos sea igual al monto de esa inversión, bueno, entonces estaríamos viendo el número de años que se van a requerir para recuperar esa inversión inicial. El criterio es: el inversor establece en cuánto tiempo quiere recuperar la inversión inicial, y si el PR es igual o menor a ese tiempo, entonces se estaría aceptando ese proyecto. Se estaría dando un criterio para decidir si se invierte o no se invierte. Es un indicador, digamos, por su naturaleza bastante simple, y dentro de las debilidades es ese, ¿no? Que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Regresando de este corte comercial que vamos a hacer, vamos a ver un ejercicio en donde se puede aplicar este indicador y cómo lo vamos a interpretar. Entonces vamos a hacer ahorita un corte y regresamos con un ejercicio para aplicar este concepto.